par de engranajes helicoidales para una máquina fresadora que debe transmitir 65 HP con una velocidad de piñón de 3460 RPM y la rueda es de 1100 RPM. La potencia proviene de un motor eléctrico y debemos diseñar los engranajes. Vamos a tomar los datos. Tenemos los datos de 3450 RPM del piñón, los 1100 RPM del engranaje, y como no tenemos ningún otro dato más, vamos a asumir todos los demás. Tenemos los dientes del piñón, vamos a asumir que son 12, los dientes del engranaje vamos a asumir que tenemos 24 dientes, un ángulo de hélice de 15 grados, un ángulo de presión normal de 20 grados y un número de calidad de 8. Todas las ecuaciones de que vamos a presentar ahora van a ser del libro MOP. En la ecuación 828 del cálculo de presión diametral tenemos que PD es igual a los dientes del piñón por el coseno del ángulo y nos da un resultado de 11,591. Ahora, con este dato tenemos el paso axial, que es PX es igual a pi entre presión diametral por la tangente del ángulo. Tenemos que un paso axial va a ser de 1,02 pulgadas. El ángulo de presión transversal. El ángulo de presión transversal será la tangente inversa de la tangente por el ángulo de presión normal entre la tangente de ángulo de la hélice, el cual nos dará de 20,65 pulgadas. Ahora, el diámetro. El diámetro tenemos el número de dientes del engranaje entre la presión, el paso diametral, que va a ser 24 entre 11,591. El diámetro nos dará de 2,0705 pulgadas. Ahora, vamos a irnos al esfuerzo sobre el ancho de la cara. El esfuerzo sobre el ancho de la cara va a ser 2 por la presión axial, el paso axial, el cual tenemos que 2,024 pulgadas, pero como no podemos tener un número que no sea par o que sea constante, vamos a decir que es 2,25 pulgadas. La velocidad del paso lineal. La velocidad del paso lineal va a ser pi por dp por r1 entre 12. La velocidad del paso lineal nos dará entonces de 1871 pies entre minutos. Ahora nos iremos a la carga transmitida. La carga transmitida tendrá una constante de 3300 por los 65 HP entre los 1871 pies, que es de la velocidad del paso lineal. Nos dará de 1146,445. Ahora, la relación de MOP. Esta es una relación que nos aparece en el libro, que nos dirá de la RPM del piñón entre la RPM del engranaje. Sacando la relación de 3450 entre 1100, nos dará de 3,14 pulgadas. Ahora, el número de dientes. El número de dientes va a ser el NP por el diámetro por BR. Entonces nos dará el número de dientes de 75,36, pero como no podemos tener un número que no sea completo y como el número inferior es 36, haremos la aproximación a 75 dientes. Con los datos que tenemos ya conseguidos de la figura 10,6 tendremos el factor de geometría. Asumiendo los datos, encontramos los puntos y debemos obtener 0,48. Con este adentraremos en los factores K. Los factores K son 5 factores. El factor sobre la carga, K sub O, que es 1,5 según la tabla 9,5 por ser un motor eléctrico, K sub S, que será 1 según la tabla 9,6. El factor de espesor de borde, que será K sub B, será igual a 1 y lo podemos conseguir según la figura 9-20. El factor de distribución de carga, K sub M, es 1,26 según la figura 9-18 y K sub B, que será igual a 1,35 según la figura 9-21. Teniendo todos estos datos podemos asumir y podremos aplicar para la fórmula del engranaje, que es STP es igual a WF más P1 por la fuerza por SP por todos los K. Sacando toda esta ecuación tendremos que STP será igual a 31.400 PSI. Ahora, con la ecuación 925 de la resistencia a la corrosión por picadura tendremos que SC va a ser igual a CP por la raíz de W por K sub O
y todas las demás K entre la fuerza por el diámetro por I. Ahora, como no tenemos la I y el SP y el CP, iremos para conseguir I a la tabla 10-1, que interpolando tendremos el valor de 0,20. Y para el CP, en la figura 10,9, en el tipo de material, usaremos el de 2800, que es el más recomendable. Luego de tener todos estos datos, los colocamos en nuestra fórmula y obtendremos el CP, que es de 128.200 PSI. Con esto podremos ya elegir nuestro material para que sea más correspondiente a utilizar para el engranaje, el cual tenemos que tener yéndonos a tabla 10-1 y 10-2, tendremos que utilizar un acero de grado 1 con una dureza aproximada de 310 Brinell, como acá las Brinell. Y viendo nuestras tablas